Y en la frontera con Venezuela, por el departamento de La Guajira, en Colombia, es cada vez más dramático el ingreso de ciudadanos que huyen del régimen de Maduro. Para las mujeres que están embarazadas, la situación es mucho más complicada. Vamos a saludar a nuestro periodista Bernardo Sanabria, que tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarla, al igual que a los televidentes de la tarde. Y quiero decirle que estamos originando esta información aquí desde la ciudad de Riohacha. Es la capital la capital fronteriza, una de las capitales fronterizas de Colombia. El Riohacha queda muy cerca a Paraguachón, a la frontera colombo-venezolana en la Guajira colombiana. Y este punto donde estamos originando, televidentes, esta información se conoce como el Parque de la India. Pero es como el hogar, por decirlo de alguna forma, de decenas de familias venezolanas quienes llegan hasta acá, no tienen a dónde quedarse. Ya hay algunas instaladas que llevan algún tiempo, incluso ya unas que llevan 6 meses viviendo en esta zona. Y quiero comentarles, televidentes, que el panorama es bastante complejo. Muchos de ellos duermen en carpas, en colchonetas o en el frío cemento. Afortunadamente para ellos ha hecho sol, no ha llovido. Ayer llovió. Cuando llueven es terrible porque tienen que buscar hacia dónde irse, pero como ustedes se dan cuenta, es también una gran población de niños que hay en esta zona, en este sector. De aquí muchos de ellos parten hacia otras ciudades de la costa norte colombiana: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, o incluso van hacia el interior del país, es decir, van hacia Bogotá, Cali, Medellín, o incluso hacia otras ciudades, hacia Perú o hacia Ecuador. Y ustedes dirán, ¿por qué esa situación? Lo que pasa es que es mucho más fácil atravesar por la frontera Guajira, no hay tantas restricciones, es muy fácil atravesar, no hay ningún tipo de control, por decirlo de alguna forma, control migratorio fácil, pero si le dicen que no tiene la documentación, se da la vuelta e ingresa por la trocha, sea por la 80 o la Cortica, las dos trochas, aparte hay otra trocha de motocicletas, así que es fácil hacerlo. Hoy precisamente en ese sitio, en Paraguachón, conociendo la problemática de los cambistas, de los comerciantes, 80% del comercio cerrado en Paraguachón, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Varias cosas dijo, le contestó a uno de los integrantes del régimen de Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que decía que esto era un montaje de los medios de comunicación, que era la oligarquía colombiana que quería mostrar esa realidad ficticia. Hoy le dijo que, por Dios, es una realidad no solamente real, sino que ha generado una crisis no solo en la frontera, sino en toda Colombia. Además, ha indicado que se va a reunir con diferentes estados o diferentes delegados para crear un fondo común para poder atender este problema, que ya no es de las fronteras o de ciudades alternas a la frontera, sino de toda Colombia y de los países que limitan con Venezuela. Además, indicó que estudiarán la propuesta de declarar de manera inmediata, atención, la urgencia manifiesta en cuestiones de salud y económica aquí en la frontera Guajira. Esto dijo durante la visita esta tarde del canciller a la frontera colombo-venezolana en la Guajira colombiana. ¿Quién puede llamar montaje el éxodo de venezolanos y de habitantes de Venezuela? Por Dios, ¿cómo se puede llamar montaje la migración, las dificultades de la población migrante, el tránsito hacia naciones del sur, su propósito de quedarse en Colombia, la realidad que se ve permanentemente en Maicao, la realidad que se ve en Riohacha? Esto es una crisis humanitaria, producto de una crisis migratoria que se origina en Venezuela, y lo que estamos es llamando la atención de la comunidad internacional para que contribuyan fortaleciendo la capacidad fiscal y la capacidad institucional a hacerle frente a esa crisis migratoria proveniente de Venezuela. Nuevas medidas, y vamos, como lo señalé, a estudiar en el Consejo de Ministros la solicitud de que se declare la emergencia económica y social para tomar medidas extraordinarias en el caso de La Guajira. Otra de las realidades, televidentes, que observamos aquí en La Guajira es también la gran cantidad de venezolanas en estado de gestación que llegan a Colombia. En primera instancia, algunas en los inicios de su embarazo muy preocupadas porque no se pueden hacer ningún tipo de control en Venezuela. Dicen que es muy difícil, hay algunos centros asistenciales que han cerrado sus puertas, otros porque buscan también tener la tranquilidad de tenerlos en centros asistenciales en Colombia. Algunas tratan por el tema de que tenga un cubrimiento de salud y que puedan tener la nacionalidad. Hablamos con varias de ellas en el momento en que atravesaban, ya sea por la vía legal o por las trochas ubicadas al lado y lado del corregimiento de Paraguachón en la Guajira colombiana.
Pese a las altas temperaturas típicas en La Guajira, las venezolanas que están embarazadas caminan 3 kilómetros, ya sea por la frontera o por la trocha. No les importa la sofocante travesía. Su único objetivo es tener a sus bebés en Colombia. Sí, ahorita los hospitales están cerrados y la única manera que te atiendan es llegando al hospital con el muchacho, como quien dice, con la cabeza afuera y a ver si hay insumo. Es toda una odisea llegar a los centros de Maicao y Riohacha. El peso de los bebés hace más denso el camino. Para ellas vale la pena, pues aseguran que es la única forma de garantizar la nacionalidad colombiana. Y bueno, espero por el futuro de ellos poder tener a mi hija aquí y darle mejor futuro y mis hijos puedan comer y alimentarse bien aquí. Los centros asistenciales en Maicao y Riohacha sobrepasan la capacidad de atención a mujeres embarazadas. Prácticamente a nosotros nos ha tocado emitir la alerta amarilla, estamos en alerta amarilla sanitaria. Es el primer sacrificio que hacen estas mujeres por sus hijos. Sueñan en Colombia lograr mejores condiciones de salud para ellos y de paso, un futuro mejor. A medida que avanzan las horas, televidentes, más venezolanos se concentran en este sitio, en el Parque de la India, aquí en Riohacha. Vienen a hacerlo para poder buscar un espacio limpio donde poder pasar la noche a la intemperie, ofreciéndole muchas oraciones a Dios o a la Virgen para que no les llueva, porque si les llueve verdaderamente es un problema para los niños. Muchos de esos niños se encuentran enfermos en situaciones complicadas porque duermen en estas colchonetas de cemento. Nosotros estaremos muy atentos a toda la información que se origina, especialmente con esta crisis humanitaria que genera la migración de venezolanos a territorio colombiano. Un informe especial de Bernardo Sanabria con la cámara del Carlos Sierra para la tarde del NTN 24. Feliz tarde.